La lluvia caía sobre el cementerio de Almería como lágrimas del cielo que nadie pidió. Diego Romero estaba de pie frente a una tumba simple, la tierra roja empapada bajo sus botas gastadas. La lápida decía, Elena Romero, 1847 a 1879. Descansa en paz. Pero no había paz en los ojos de Diego. Sostenía una pistola en la mano derecha. El metal frío contra su palma era lo único que sentía real en ese momento. 4 años. 4 años de culpa que pesaban como cadenas de hierro alrededor de su cuello. 4 años de vivir en una hacienda vacía donde cada rincón susurraba el nombre de ella. Levantó lentamente el arma hacia su sien. El viento sopló fuerte, arrastrando hojas secas entre las tumbas. Y entonces, en ese viento, escuchó su voz, la voz de Elena, suave, triste, pero firme. Diego, no lo hagas. Sus manos temblaron, las lágrimas que había reprimido durante años finalmente cayeron, mezclándose con la lluvia en su rostro curtido por el sol. Diego bajó el arma lentamente, sus hombros hundiéndose bajo un peso invisible. No puedo seguir así, Elena, susurró a la tumba, no merezco vivir cuando tú. El viento sopló de nuevo, más suave esta vez. Diego cerró los ojos, dejando que la lluvia lavara su rostro. Cuando los abrió, guardó la pistola en su cinturón y se dio la vuelta, caminando lentamente fuera del cementerio. No sabía que en 3 meses regresaría a este lugar con un propósito completamente diferente. El sol de agosto caía como plomo fundido sobre las tierras rojas de Almería. Diego Romero cabalgaba por el camino polvoriento que conducía a su hacienda después de una entrega de ganado en el pueblo de Tabernas. Su caballo, un alazán llamado Centella, resoplaba cansado bajo el calor implacable. Diego tenía 38 años pero parecía mayor. El sol había curtido su piel hasta convertirla en cuero marrón oscuro. Sus ojos grises, alguna vez llenos de vida, ahora miraban el mundo con la distancia de alguien que había visto demasiado. Llevaba un sombrero de ala ancha, camisa de lino manchada de sudor y polvo, y pantalones de cuero remendados en las rodillas. Vivía solo desde que Elena murió. El camino serpenteaba entre colinas áridas donde solo crecían arbustos espinosos y cactus retorcidos. A lo lejos, las montañas de Sierra de Alamilla se alzaban como gigantes dormidos contra el cielo azul despiadado. Entonces Diego vio el humo. Una columna delgada y negra se elevaba a unos 2 kilómetros al este. Fuera del camino principal, Diego frunció el ceño. Nadie vivía en esa dirección. Solo rocas y arena. Dudó por un momento, tenía prisa por llegar a casa antes del anochecer, pero algo en su instinto le dijo que investigara. Espoleó a Centella hacia el humo. Lo que encontró lo hizo detener su caballo abruptamente. Había un carromato volcado, con una de sus ruedas aún girando lentamente. 2 cuerpos yacían en la arena, rostros hacia abajo, charcos de sangre seca bajo ellos. 2 hombres, por sus ropas, y de pie junto al carromato, con una pistola humeante en la mano. Estaba una mujer. Era alta, de complexión fuerte, con el cabello negro largo y enmarañado cayendo sobre sus hombros. Llevaba pantalones de cuero rasgados y una camisa que alguna vez fue blanca pero ahora estaba manchada de sangre y polvo. Su rostro tenía rasgos gitanos, pómulos altos, piel morena, ojos oscuros como pozos sin fondo. Y esos ojos, cuando se posaron en Diego, ardían con una mezcla de terror y furia. «Detente», gritó ella, apuntándole con la pistola. Diego levantó las manos lentamente, sin bajar del caballo. «Tranquila», dijo con voz calmada, «no busco problemas. Entonces date la vuelta y vete». Diego miró los 2 cuerpos en la arena, luego de vuelta a la mujer. Ahora podía ver que estaba herida. Tenía un corte profundo en el muslo izquierdo, sangre fresca empapando su pantalón. Su brazo derecho también sangraba, y cojeaba cuando dio un paso hacia él. «Estás herida», observó Diego. «Necesitas ayuda». «No necesito nada de ti». Su voz era ronca, como si hubiera gritado demasiado. ¿Quiénes eran esos hombres? Muertos. Eso es lo único que importa. Diego notó que la mano de la mujer temblaba ligeramente sosteniendo la pistola. Estaba al borde del colapso. La adrenalina era lo único que la mantenía de pie. «Escucha», dijo Diego, manteniendo su voz baja y tranquila. «Puedes dispararme si quieres, pero si no te ayudo ahora, estarás muerta en unas horas.
Esa herida en tu pierna necesita ser cosida. La mujer lo miró con desconfianza. Diego podía ver el cálculo en sus ojos. ¿Podía confiar en este extraño? ¿Tenía otra opción? Entonces, como si sus piernas finalmente cedieran, la mujer se tambaleó. Diego se bajó del caballo de un salto y corrió hacia adelante, atrapándola justo antes de que cayera al suelo. La pistola se le escapó de los dedos, cayendo sobre la arena. «Suéltame», gruñó ella débilmente, tratando de empujarlo. «No te voy a hacer daño», dijo Diego firmemente. «Te lo prometo». La mujer lo miró a los ojos. Y en ese momento, algo pasó entre ellos, un reconocimiento silencioso de dos almas que habían visto demasiada oscuridad. Ella dejó de resistirse, su cuerpo relajándose contra el de él. «Lira», susurró ella. «Me llamo Lira». «Diego», respondió él. «Diego Romero». Y con eso, Diego levantó a Lira en sus brazos. La colocó sobre Centella delante de él, y cabalgó hacia su hacienda, dejando atrás los dos cadáveres y el carromato humeante en medio del desierto implacable. Detrás de ellos, buitres ya comenzaban a circular en el cielo. El viaje de regreso tomó casi 2 horas. Lira entraba y salía de la consciencia, murmurando palabras incoherentes en romaní que Diego no entendía. Él la sostenía firmemente contra su pecho, sintiendo el calor febril de su piel a través de la ropa empapada de sudor. La hacienda de Diego apareció finalmente en el horizonte cuando el sol comenzaba a ponerse. Era una construcción modesta de adobe y madera, con paredes gruesas para proteger del calor del día y el frío de la noche. Había un establo anexo para los caballos, un corral vacío, y un pequeño huerto que Diego había dejado morir después de la muerte de Elena. Todo estaba cubierto de polvo. Todo estaba en silencio. Diego desmontó, llevando a Lira en sus brazos hacia la casa. La puerta principal crujió cuando la abrió. Necesitaba aceitar esas bisagras desde hacía meses. El interior era simple, una sala principal con una mesa de madera y 2 sillas. Una chimenea de piedra, un par de estantes con libros y herramientas. Una puerta conducía al dormitorio, otra a una pequeña cocina. En el dormitorio había una cama grande cubierta con mantas que no habían sido cambiadas en semanas. Diego acostó a Lira sobre ella con cuidado. Luego encendió la lámpara de aceite que colgaba de la pared. Bajo la luz amarillenta, pudo ver mejor las heridas de Lira. El corte en el muslo era profundo, de unos 10 centímetros de largo, causado por algo afilado, probablemente un cuchillo. El brazo tenía rasguños múltiples y magulladuras oscuras. Pero lo que más le llamó la atención fueron las viejas cicatrices que cubrían sus brazos y manos, marcas de una vida dura. Diego fue a buscar su kit médico, una caja de madera que Elena había mantenido llena de vendas, hilos, agujas, alcohol y ungüentos de hierbas. Sus manos temblaron ligeramente cuando la abrió. No había tocado este kit desde la noche en que encontró a Elena. «Concéntrate», se dijo a sí mismo. Limpió las heridas con agua y alcohol. Lira gimió cuando el alcohol tocó la carne viva, pero no despertó completamente. Diego tomó la aguja e hilo y comenzó a coser el corte del muslo con manos sorprendentemente firmes. Elena le había enseñado a coser heridas. «Nunca sabes cuándo lo necesitarás en esta tierra», solía decir. Trabajó durante casi 1 hora, limpiando, cosiendo, vendando. Cuando terminó, Lira estaba cubierta con vendas limpias y su respiración se había vuelto más regular. Diego se desplomó en una silla junto a la cama, exhausto. Miró a la mujer gitana durmiendo en la cama donde Elena había muerto. ¿Qué había hecho? ¿Por qué la había traído aquí? Podría haber llevado los problemas de Lira a su puerta. Esos 2 hombres muertos, alguien vendría buscándola. Alguien siempre venía. Pero cuando Diego miró el rostro de Lira, relajado en el sueño inquieto, vio algo que no había visto en 4 años: necesidad genuina. Esta mujer necesitaba ayuda, y por primera vez desde la muerte de Elena, Diego sintió que tal vez, solo tal vez, podía hacer algo bueno. Se levantó y fue a la cocina a preparar caldo. Si Lira despertaba, necesitaría comer algo. Afuera, la noche cayó sobre el desierto. Los coyotes comenzaron su canto lejano. Diego cargó su rifle y lo colocó junto a la puerta principal. Si alguien venía por Lira, estaría listo. Lira despertó al amanecer con el sonido de algo cayendo al suelo. Sus ojos se abrieron de golpe.
su cuerpo tensándose instantáneamente. Dolor agudo atravesó su pierna y brazo. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Fragmentos de memoria volvieron: el carromato, la persecución, los disparos, los 2 hombres muertos, y luego, el vaquero, Diego. Lyra se sentó bruscamente, ignorando el dolor que le recorrió todo el cuerpo. Estaba en una cama desconocida, en un cuarto desconocido. Vendas limpias cubrían su pierna y brazo. Alguien la había curado. Diego. ¿Dónde estaba él? ¿Qué quería de ella? Lyra intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Cayó contra la mesa de noche, derribando una jarra de agua que se estrelló contra el suelo de madera. La puerta se abrió de golpe. Diego entró con un rifle en las manos, los ojos alerta. Cuando vio a Lyra en el suelo, bajó el arma inmediatamente. «Estás despierta», dijo, dejando el rifle contra la pared. Se acercó a ella. «No te muevas tan rápido. Tus heridas. No te acerques». Lyra gritó con acento agudo hacia atrás hasta que su espalda golpeó la pared. Sus ojos buscaron algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Agarró un fragmento de la jarra rota. Diego se detuvo, levantando las manos. «Tranquila, no voy a lastimarte». «¿Dónde estoy?» La voz de Lyra salió áspera. Acusadora. «¿Qué me hiciste?» «Estás en mi hacienda. Te curé las heridas. Eso es todo». «¿Por qué?» Diego la miró en silencio por un momento. Luego dijo simplemente: «Porque dejarte morir en el desierto no estaba en mis planes para ayer». «Nadie hace nada por nada». Lyra apretó el fragmento de cerámica en su mano. «¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Información? ¿Entregarme a alguien?» «No quiero nada», respondió Diego con cansancio en su voz. «Solo quería ayudar». «Mentiroso». Diego suspiró, se sentó en el suelo, a varios metros de distancia de Lyra, haciendo claro que no era una amenaza. «Mira», dijo, «sé que no tienes razón para confiar en mí. No te conozco, tú no me conoces. Pero los hechos son estos: estás herida. Probablemente tienes fiebre, y necesitas descansar si quieres sanar. Puedes quedarte aquí hasta que estés lo suficientemente fuerte para irte, o puedes irte ahora mismo y probablemente morir a medio camino. Tu elección». Lyra lo estudió con ojos entrecerrados. Diego no se veía como los hombres de don Armando, no tenía esa crueldad casual en los ojos. Su rostro estaba cansado, envejecido por el sol y por algo más profundo. Dolor, quizás, pérdida. «¿Quiénes eran esos hombres?», preguntó Diego. «Los que mataste». «Cazadores», respondió Lyra bruscamente. «Me estaban llevando de vuelta a mi dueño». «¿Tu dueño?». Diego frunció el ceño. «Nadie es dueño de nadie. Díselo a don Armando Vega». El nombre salió de la boca de Lyra como veneno. «Él pagó por mí hace años. En su mundo, yo soy su propiedad». Diego sintió rabia hirviendo en su pecho, pero la mantuvo contenida. «Ese mundo está equivocado», dijo firmemente, «y ese hombre no tiene poder aquí. Esta es mi tierra, y mientras estés bajo mi techo, nadie te tocará». Lyra parpadeó, sorprendida por la convicción en su voz. Nadie le había hablado así antes. Nadie la había defendido. Lentamente, bajó el fragmento de cerámica. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué me defenderías? No me conoces». Diego guardó silencio por un largo momento. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde la luz del amanecer comenzaba a filtrarse. «Porque una vez no pude proteger a alguien que amaba», dijo finalmente, «y desde entonces, he vivido con esa culpa cada día. Así que si puedo evitar que alguien más sufra, entonces tal vez valga algo». La honestidad cruda en sus palabras golpeó a Lyra más fuerte que cualquier puño. Vio en Diego algo que ella misma conocía demasiado bien, un alma herida tratando de encontrar redención. «Me llamo Lyra», dijo ella, su voz más suave ahora. «Solo, Lyra». «Diego Romero». Él se puso de pie lentamente. «¿Tienes hambre? Preparé caldo». Lyra asintió, dándose cuenta de que no había comido en más de un día. Diego le ayudó a levantarse del suelo y volver a la cama. Luego salió del cuarto, dejando la puerta entreabierta. Lyra se recostó contra las almohadas. Su mente corriendo, no podía quedarse mucho tiempo. Vega la encontraría eventualmente, pero por ahora, mientras su cuerpo sanaba, aceptaría la extraña bondad de este vaquero solitario. Afuera, escuchó a Diego moverse en la cocina. El sonido era curiosamente reconfortante,
señal de vida en un lugar que parecía haber estado muerto por mucho tiempo. Tal vez, pensó Lyra, ambos eran fantasmas habitando casas embrujadas. Los siguientes 3 días pasaron en un silencio tenso. Lyra permanecía en el dormitorio la mayor parte del tiempo, observando con desconfianza cada movimiento de Diego. Él le traía comida 3 veces al día, caldo, pan, agua, y cambiaba sus vendajes sin decir mucho. Sus manos eran firmes pero gentiles. Y Lyra notó las callosidades de años de trabajo duro. Diego dormía en la sala principal, sobre un petate en el suelo frente a la chimenea. Lyra podía escucharlo moverse por la noche. Inquieto, a veces lo oía hablar en sueños, un nombre, pronunciado con dolor, Helena. ¿Quién era Helena, la mujer que Diego no pudo proteger? Durante el día, Diego trabajaba afuera, reparando cercas, cuidando a los caballos, arreglando el tejado que tenía goteras. Lyra lo observaba a través de la ventana. Se movía con la eficiencia de alguien acostumbrado a la soledad, sin prisa pero sin perder tiempo. En el 4.º día, Lyra finalmente se sintió lo suficientemente fuerte para levantarse. Cojeó hacia la sala principal. Apoyándose contra la pared, Diego estaba sentado a la mesa, limpiando su rifle. Levantó la vista cuando ella entró. «Deberías estar descansando», dijo. «Ya descansé suficiente». Lyra se sentó en la otra silla, ignorando el dolor en su pierna. «Necesito moverme o mis músculos se atrofiarán». Diego asintió, regresando su atención al rifle. El silencio se extendió entre ellos. No exactamente cómodo pero tampoco hostil. «¿Vives solo?», preguntó Lyra finalmente. «Sí». «¿Por qué?». «Porque mi esposa murió». La respuesta directa tomó a Lyra por sorpresa. Diego no elaboró, simplemente continuó limpiando el rifle metódicamente. «Lo siento», dijo Lyra, sin saber qué más decir. Fue hace 4 años. La voz de Diego era plana, sin emoción. «Helena, se llamaba Helena». «¿Cómo murió?». Diego se detuvo, sus manos congelándose sobre el rifle. Por un momento, Lyra pensó que no respondería. Luego habló, tan bajo que apenas pudo oírlo. «En el establo, una noche mientras yo estaba en el pueblo». No dijo más, pero Lyra podía sentir el peso de lo no dicho. Había secretos aquí, dolor enterrado profundo. Decidió no presionar más. «Yo tampoco tengo a nadie», dijo ella en cambio. «Mi tribu me rechazó cuando era joven. Dijeron que yo era maldita». «¿Por qué dirían eso?». Lyra vaciló. Esta era la parte que siempre causaba horror, disgusto, rechazo, pero algo en la manera tranquila de Diego, en cómo no había reaccionado con pánico o violencia hasta ahora, le hizo considerar ser honesta. «Porque soy diferente», dijo cuidadosamente. «Mi cuerpo no es como el de otras mujeres, ni como el de los hombres tampoco». Diego la miró, esperando que continuara. No había juicio en sus ojos, solo escucha. «Los chamanes dijeron que yo era una abominación», continuó Lyra, la vieja rabia resurgiendo en su voz. «Dijeron que traería desgracia a la tribu. Mi abuela me defendió, pero cuando ella murió, se detuvo, tragando con dificultad. Me vendieron a Vega como si fuera ganado». «¿Cuántos años tenías?». 16. Diego dejó el rifle sobre la mesa con un golpe sordo. Su mandíbula estaba apretada, los músculos tensándose. «Tu tribu estaba equivocada», dijo con voz dura. «Quien sea que te vendió estaba equivocado. Y ese hombre, Vega, es un criminal». «El mundo no ve las cosas así», respondió Lyra amargamente. «El mundo ve lo que quiere ver. Yo no veo lo que otros ven». Diego la miró directamente. «Veo a una mujer que sobrevivió a algo terrible. Veo a alguien lo suficientemente fuerte para matar a sus captores y escapar. Veo a alguien que merece vivir libre». Las palabras golpearon a Lyra como puñetazos. En todos sus años, nadie, absolutamente nadie, le había hablado con ese tipo de respeto. Su garganta se apretó con emociones que no sabía cómo nombrar. «No me conoces», logró decir. «No, pero conozco la injusticia cuando la veo, y no voy a ser parte de ella». Lyra apartó la mirada, parpadeando rápidamente. No lloraría, no delante de este extraño, pero algo dentro de ella, algo que había estado congelado durante años, comenzó a descongelarse. «Gracias», susurró. Diego asintió una vez, luego volvió a su rifle. El silencio regresó, pero esta vez era diferente, más suave, más como entendimiento mutuo.
Afuera, el viento comenzó a soplar, trayendo arena del desierto contra las ventanas. Pronto sería la hora de preparar la cena. Y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos comería solo. Al séptimo día, llegó un visitante. Lyra estaba en el dormitorio cuando escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose. Su cuerpo se tensó instantáneamente, alcanzando la pistola que Diego le había dado, por si acaso. Se asomó por la ventana con cuidado. Era un hombre mayor montado en un burro, vestido con una sotana negra polvoriente, un cura. Diego salió de la casa para saludarlo. Lyra se relajó ligeramente, no parecía amenazante, pero mantuvo la pistola cerca. Padre Miguel, escuchó decir a Diego, no esperaba verlo hasta el próximo mes. Diego, hijo mío, la voz del cura era cálida, con un acento andaluz marcado. Pasaba cerca y pensé en visitarte. Hace tiempo que no hablamos apropiadamente. Lyra los observó desde la ventana mientras hablaban afuera. El padre Miguel era un hombre de unos 55 años. Con cabello gris y rostro amable pero cansado. Cuando Diego lo invitó a entrar, Lyra se retiró rápidamente al dormitorio, cerrando la puerta casi completamente pero dejando una rendija para escuchar. Escuchó sus voces en la sala principal. ¿Has estado comiendo bien?, preguntaba el padre Miguel. Pareces más delgado que la última vez. Como lo suficiente. Diego, había reproche gentil en la voz del cura. No puedes seguir así. Elena no habría querido verte vivir como un fantasma. No vine aquí para hablar de eso. Padre. Lo sé, un suspiro. Pero alguien tiene que decírtelo. Has estado castigándote durante 4 años. En algún momento, tienes que perdonarte. Silencio. Luego Diego habló, su voz tensa. ¿Cómo puedo perdonarme cuando no pude salvarla? Porque Elena eligió su camino. Tú no pudiste controlar eso. Debí haber visto las señales. Debí haber estado aquí. Diego, la voz del padre Miguel se quebró ligeramente. Todos llevamos culpas que no merecemos. Todos hemos fallado en salvar a alguien que amábamos. Hubo algo extraño en cómo el cura dijo eso último, como si hablara de experiencia personal. Padre, dijo Diego después de un momento. Tengo que contarle algo. Hay alguien aquí, una mujer. La encontré herida en el desierto hace una semana. Lyra se tensó, su mano apretando la pistola. ¿Una mujer? El padre Miguel sonó sorprendido. ¿Está bien? Se está recuperando, pero estaba escapando de alguien. Hombres malos. Probablemente vendrán buscándola. ¿Quién es ella? Su nombre es Lyra. Es gitana. Silencio absoluto. Lyra frunció el ceño. ¿Por qué el cura se había quedado callado? Cuando el padre Miguel finalmente habló, su voz sonaba extraña, temblorosa. ¿Lyra? ¿Dijiste, Lyra? Sí, ¿la conoce? Yo. El cura parecía estar luchando con las palabras. ¿Puedo verla? Diego dudó. No sé si ella querrá. Es muy reservada. Con buena razón. Por favor, Diego, es importante. Hubo el sonido de pasos acercándose al dormitorio. Diego golpeó la puerta suavemente. Lyra, el padre Miguel quiere conocerte. ¿Está bien? Lyra miró la puerta, su corazón latiendo rápido. Algo en la voz del cura había sonado. Conocido, ¿pero de dónde? Está bien, dijo finalmente. La puerta se abrió. Diego entró primero, seguido por el padre Miguel. Cuando el cura vio a Lyra, su rostro se puso pálido. Sus ojos se abrieron con shock, luego con algo parecido a dolor. Dios mío, susurró, ¿eres tú? ¿Realmente eres tú? Lyra lo miró confundida. ¿Nos conocemos? Tú eras solo una niña. El padre Miguel dio un paso adelante, sus manos temblando. Hace 15 años, yo era el cura de la comunidad gitana en las afueras de Granada. Tu abuela me pidió que te protegiera. La memoria golpeó a Lyra como un rayo. Un hombre con sotana, más joven entonces, de pie en la entrada de la tienda de su abuela. Los ancianos de la tribu gritando, exigiendo que Lyra fuera entregada. Su abuela rogando, y el cura que había retrocedido, que había dicho que no podía interferir. Tú, dijo Lyra, su voz como hielo, tú estuviste ahí, cuando vinieron por mí, mi abuela te suplicó y tú, te fuiste. El padre Miguel cerró los ojos, lágrimas escapando por las comisuras. Sí, susurró, fui un cobarde, los ancianos me amenazaron con expulsarme. Yo, tuve miedo, y te abandoné.
Mataron a mi abuela esa noche, dijo Lira. Cada palabra una acusación. La golpearon hasta la muerte tratando de protegerme. Y al día siguiente me vendieron. Lo sé. El padre Miguel se arrodilló frente a ella, lágrimas corriendo por su rostro. He vivido con esa culpa cada día desde entonces. Por eso dejé la comunidad. Por eso he vagado de pueblo en pueblo, tratando de hacer penitencia. Tu penitencia no devuelve a mi abuela. No, nada lo hará. El cura la miró directamente. Pero si hay algo, cualquier cosa, que pueda hacer ahora para enmendarlo. Lo haré, con mi vida si es necesario. Diego había estado observando en silencio, pero ahora habló. Padre. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo. El padre Miguel se puso de pie, secándose los ojos, que fallé en proteger a esta niña una vez. No fallaré de nuevo. Si los hombres de Vega vienen, yo estaré aquí para ayudar. Lira lo estudió, vio el dolor genuino en su rostro, el peso de la culpa que había cargado. Parte de ella quería odiarlo, rechazar su oferta, pero otra parte, una parte más cansada y más sabia, sabía que el perdón era más difícil que el odio. No necesito tu ayuda, dijo finalmente, pero su voz era menos dura. Lo sé, pero la ofrezco de todos modos. El padre Miguel se volvió hacia Diego. Con tu permiso, me gustaría quedarme cerca. En el pueblo está bien, pero vendré regularmente. Y cuando llegue el momento, miró hacia atrás a Lira. Cuando llegue el momento, estaré aquí. Diego asintió lentamente. Está bien, padre. El cura se despidió y salió, dejando a Diego y Lira solos en el dormitorio. El silencio se extendió entre ellos. No tenías que dejar que se quedara, dijo Lira finalmente. No lo hice por él, respondió Diego. Lo hice porque si viene una pelea, necesitaremos toda la ayuda posible. Lira asintió. Era lógico, pero algo más había pasado en esa conversación. Dos hombres cargando culpa, dos hombres buscando redención. Tal vez, pensó Lira, ella no era la única alma rota en esta hacienda. 2 semanas después del primer encuentro con Diego, Lira ya podía caminar sin cojear. Sus heridas habían sanado bien, dejando solo cicatrices rosadas que eventualmente se desvanecerían. Se sentía más fuerte cada día. Pero quedarse no era su plan. Una noche, cuando Diego estaba dormido, Lira decidió irse. Empacó las pocas cosas que Diego le había dado, algo de comida, agua, ropa limpia. Tomó la pistola. Con sigilo, salió de la casa hacia el establo. Centella, el caballo de Diego, estaba en su compartimento, descansando. Lira se acercó lentamente, hablándole en voz baja en romaní. El caballo la dejó acercarse, pero cuando intentó ponerle la silla, Centella se movió nervioso, resoplando. Tranquilo, susurró Lira, solo necesito que me lleves lejos de aquí. Pero su pierna herida, aunque mucho mejor, todavía no estaba al 100%. Cuando intentó subirse al caballo, su pie resbaló del estribo, cayó al suelo de madera con un golpe fuerte. El dolor atravesó su pierna como fuego. Lira maldijo en voz baja, tratando de levantarse, pero sus manos temblaban, su pierna se negaba a sostenerla. ¿A dónde ibas? Lira levantó la vista. Diego estaba en la entrada del establo, sosteniendo una lámpara. No se veía enojado, solo, cansado. Lejos, respondió Lira desafiante. No puedo quedarme aquí para siempre. No, no puedes, acordó Diego. Se acercó y le ofreció la mano. Pero tampoco puedes irte así. No estás completamente curada. Estoy lo suficientemente curada. Claramente no. Diego la ayudó a levantarse. Lira, escucha, si realmente quieres irte, no te detendré, pero al menos espera hasta que puedas montar sin caerte. Y llévate provisiones apropiadas. ¿Por qué te importa? Diego guardó silencio por un momento. Luego dijo, porque si te vas ahora y te matan, habré salvado tu vida para nada. La honestidad brutal de la declaración hizo que Lira se detuviera. Diego no estaba tratando de manipularla con bondad falsa, solo estaba siendo práctico. ¿Y si nunca me voy?, preguntó ella. ¿Y si decidiera quedarme aquí? ¿Lo harías? No lo sé. Lira se sentó en un banco de madera en el establo. No tengo a dónde ir. No tengo familia. No tengo dinero. Vega me buscará sin importar a dónde vaya. Diego se sentó a su lado, dejando la lámpara entre ellos. Entonces tal vez, dijo lentamente, es mejor pelear aquí, donde hay paredes y techo, que afuera, sola en el desierto.
No puedo pedirte que pelees mis batallas. No estás pidiendo, yo estoy ofreciendo. Diego la miró directamente. Lyra, no te voy a mentir. Es probable que Vega y sus hombres vengan eventualmente. Y cuando lo hagan, será peligroso. Pero prefiero enfrentarlos con preparación que tener tu muerte en mi conciencia. Lyra estudió su rostro en la luz amarilla de la lámpara. Vio la determinación ahí, pero también algo más. Soledad, el mismo tipo de soledad que ella había sentido toda su vida. ¿Por qué realmente estás haciendo esto?, preguntó en voz baja, y no me digas que es solo porque no pudiste salvar a tu esposa. Hay algo más. Diego miró hacia las sombras del establo. Por un largo momento, no habló. Luego, porque hace 4 años, me quedé dormido pensando que todo estaría bien. Y cuando desperté, mi mundo había terminado. Desde entonces, he vivido con el miedo constante de que si me relajo, si dejo de estar alerta, perderé algo más. Hizo una pausa. Pero contigo aquí, por primera vez en años, no me siento completamente solo. Y eso vale más que cualquier peligro. Las palabras colgaron en el aire entre ellos. Lyra sintió algo moverse en su pecho, algo peligroso. Esperanza. No puedo prometerte que sobreviviré, dijo ella honestamente. No puedo prometerte que no te traeré destrucción. No te pedí promesas, respondió Diego. Solo te pedí que confiaras en mí lo suficiente para quedarte. Lyra lo miró a los ojos, esos ojos grises que habían visto demasiado dolor. Y tomó una decisión. Está bien, dijo, me quedaré, por ahora. Diego asintió, una pequeña sonrisa tocando sus labios por primera vez desde que Lyra lo conoció. Bien, entonces mañana empezamos a prepararnos. Se quedaron sentados en el establo por un tiempo más, sin hablar, simplemente compartiendo el silencio cómodo que había crecido entre ellos. Afuera, el viento del desierto soplaba suavemente. Y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos se sintió completamente perdido. 3 días después de la conversación en el establo, Diego cabalgó al pueblo de Tabernas para comprar provisiones. Necesitaban municiones, vendas adicionales, y comida que pudiera almacenarse. Si iban a prepararse para una pelea, necesitaban recursos. Lyra quería ir con él, pero Diego insistió en que se quedara. Todavía eres demasiado reconocible, argumentó. Si alguien te ve, podrían enviar palabra a Vega. Así que Lyra se quedó en la hacienda, practicando con su pistola en el corral trasero. Diego le había mostrado cómo apuntar apropiadamente, cómo respirar antes de disparar. Ella era una aprendiz rápida, sus instintos naturales afilados por años de supervivencia. Diego regresó al anochecer con las alforjas llenas, pero también traía noticias. Se sentaron a la mesa mientras la luz de la lámpara parpadeaba entre ellos. Diego sirvió 2 vasos de aguardiente antes de hablar. En el pueblo, comenzó, su voz seria. Escuché rumores. Hay un hombre llamado Don Armando Vega. Es conocido en toda la región como traficante de personas. Tiene contactos desde Granada hasta el norte de África. Lyra sintió que su estómago se apretaba. ¿Qué más escuchaste? Que está buscando una mujer gitana. Ha ofrecido 50 pesetas a quien dé información sobre su paradero. Diego la miró directamente. Es mucho dinero, Lyra. Hay gente que mataría por menos. Lo sé. Lyra tomó un trago del aguardiente, sintiendo el líquido quemar su garganta. Vega no es solo rico. Es conectado. Tiene jueces, alcaldes, incluso algunos guardias civiles en su bolsillo. ¿Cómo llegaste a estar en su poder? Lyra giró el vaso entre sus manos, observando el líquido ámbar. Mi tribu me vendió cuando tenía 16 años. Los ancianos habían decidido que yo era una carga. Vega pagó 50 reales, el precio de 2 caballos buenos. Su voz era amarga. Me llevó a su hacienda cerca de Almería. Ahí es donde mantiene a su mercancía. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 7 años. Las palabras salieron como cenizas. 7 años en una jaula. Literalmente, nos encerraban en sótanos durante el día. Por la noche, nos traían arriba para que los compradores potenciales nos inspeccionaran como ganado. Diego sintió rabia hirviendo en su sangre. Sus manos se apretaron en puños sobre la mesa. ¿Cómo escapaste? Uno de los guardias se descuidó. Me dejó sola con las llaves durante 2 minutos mientras iba a mear. Tomé las llaves, abrí mi jaula, y cuando regresó, Lyra hizo un gesto cortando con la mano.
Le corté la garganta con las mismas cadenas que usaba para atarme. ¿Mataste a más? A otro en la entrada. Tomé su pistola y caballo. El carromato era de comerciantes que me encontraron en el camino. Pensaron que podrían capturarme, venderme de vuelta a Vega. Sonrió sin humor. Pensaron mal. Diego estudió su rostro, las líneas duras alrededor de su boca. La manera en que sus ojos nunca dejaban de escanear las sombras. Esta no era una mujer que se rendiría fácilmente. ¿Cuántos hombres tiene Vega? Cuando escapé, tenía unos 8 guardias regulares en su hacienda. Pero puede contratar más. Y no solo eso. Lira vaciló. Vega tiene aliados. Otros traficantes. Contrabandistas. Si pone la voz, podrían venir 20 hombres o más. Entonces tenemos que asegurarnos de que no ponga la voz hasta que sea demasiado tarde. ¿Cómo? Diego se inclinó hacia adelante. Fortificamos este lugar. Hacemos que sea difícil de atacar. Preparamos trampas. Almacenamos armas. Establecemos puntos de observación. Y cuando vengan, porque vendrán, les hacemos pagar tan caro por cada metro que avancen que el resto huya. Eso es un plan suicida. ¿Tienes uno mejor? Lira guardó silencio. No lo tenía. Correr significaba ser cazada para siempre. Quedarse significaba luchar. Al menos aquí tenía una oportunidad. Está bien, dijo finalmente. Hagámoslo. Diego asintió. Se levantó y fue a buscar papel y carboncillo. Regresó y comenzó a dibujar un mapa crudo de la hacienda y los terrenos circundantes. Aquí, señaló, es donde el camino se acerca más. Es el punto más vulnerable. Pondremos trampas de alambre aquí, aquí y aquí. Si vienen a caballo, los caballos se asustarán. ¿Y si vienen a pie? Entonces tenemos las ventanas. Vista clara hacia cualquier dirección. Tú disparas desde la casa. Yo desde el establo. Fuego cruzado. Pasaron las siguientes 2 horas planificando, discutiendo, perfeccionando. Cuando terminaron, era pasada la medianoche. Diego se estiró, sus articulaciones crujiendo. Deberíamos dormir, dijo. Mañana empezamos a construir las defensas. Pero ninguno de los dos se movió. El silencio se extendió entre ellos, pesado con preguntas no hechas. Diego, dijo Lira finalmente, ¿por qué confías tanto en mí? Podría traerte solo muerte. Todos vamos a morir eventualmente, respondió Diego. La pregunta es cómo vivimos antes de eso. ¿Y cómo has estado viviendo estos últimos 4 años? Diego no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde la noche sin luna se extendía. Mal, admitió, he estado viviendo mal. Al día siguiente, el padre Miguel llegó al amanecer. Traía consigo herramientas, palas, martillos, clavos, y determinación en su rostro envejecido. No esperaba verte tan pronto. Padre, dijo Diego, sorprendido. El señor me llamó anoche en sueños. Respondió Miguel, desmontando de su burro. Me dijo que había trabajo que hacer aquí. Lira salió de la casa, mirando al cura con desconfianza todavía. Pero Miguel se inclinó respetuosamente hacia ella. Señorita Lira, he venido a ayudar si me lo permiten. No necesitamos la ayuda de un cobarde, dijo Lira fríamente. Tiene razón en llamarme así. Miguel no apartó la mirada. Pero un cobarde puede aprender a ser valiente. Y estoy aquí para probarlo. Diego intervino. Padre, si se queda, estará en peligro, cuando vengan los hombres de Vega. Lo sé, interrumpió Miguel, y me quedaré de todos modos. Algo en su voz hizo que ambos, Diego y Lira, lo miraran más de cerca. Había una firmeza ahí que no habían escuchado antes. Una resolución nacida de algo más profundo que simple culpa. Trabajaron juntos todo el día. Diego y Miguel cavaron pozos poco profundos y los cubrieron con ramas, trampas para hacer tropezar a los hombres en la oscuridad. Lira preparó estacas afiladas, enterrándolas en ángulo cerca del perímetro. Era trabajo duro bajo el sol implacable, pero nadie se quejó. Durante un descanso al mediodía, mientras comían pan y queso bajo la sombra del establo, Miguel habló. Hay algo que deben saber. Comenzó, sobre por qué fallé en proteger a Lira hace 15 años. Lira dejó de comer, mirándolo con ojos entrecerrados. No fue solo cobardía, continuó Miguel, aunque eso fue parte de ello. Fue porque, se detuvo, luchando con las palabras, porque había visto lo que le hacían a aquellos que desafiaban a los ancianos.
y tenía miedo de que me hicieran lo mismo. ¿Qué te hicieron?, preguntó Diego. Miguel se arremangó lentamente, revelando su antebrazo izquierdo. Había cicatrices ahí, largas, deliberadas, formando un patrón. Marcas de vergüenza, explicó. En mi juventud, era parte de una orden religiosa diferente, una que no aprobaba la iglesia oficial. Cuando nos descubrieron, nos marcaron antes de expulsarnos. Se bajó la manga. Los ancianos gitanos sabían de mi pasado. Amenazaron con revelarlo al obispo si interferí con sus tradiciones. Así que elegiste tu carrera sobre la vida de una niña, dijo Lyra, su voz como hielo. Sí, Miguel no trató de defenderse, y he vivido con esa elección cada día. Por eso dejé la comunidad después. Por eso he vagado sin propósito. Porque no merecía tener un lugar. ¿Y ahora?, preguntó Diego. ¿Qué ha cambiado? Ahora, Miguel los miró a ambos. Tengo una oportunidad de hacer lo correcto, aunque me cueste la vida. Quizás especialmente si me cuesta la vida. Lyra lo estudió por un largo momento. Vio el dolor genuino en su rostro. El peso de 15 años de culpa. Parte de ella todavía quería odiarlo. Pero otra parte entendía. Todos hacían elecciones imposibles. Todos fallaban eventualmente. Si luchas con nosotros y sobrevives, dijo ella finalmente, entonces tal vez, puedas empezar a perdonarte. Miguel asintió, lágrimas brillando en sus ojos. Gracias. Regresaron al trabajo, pero algo había cambiado. Ya no eran 3 personas separadas trabajando por separado. Eran un equipo, una familia improvisada unida por el dolor compartido y la determinación de no fallar de nuevo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Diego miró sus defensas con aprobación. No era perfecto, pero era mejor que nada. Mañana, dijo, empezaremos el entrenamiento de tiro. Durante la siguiente semana, la hacienda se transformó en un campamento militar improvisado. Diego enseñó a Lyra todo lo que sabía sobre defensa y combate. Cómo leer el terreno, cómo usar cobertura, cómo anticipar movimientos del enemigo. Lyra absorbía cada lección con intensidad feroz. A su vez, Lyra le enseñó a Diego técnicas gitanas de combate, movimientos de cuchillo. Cómo luchar sucio, cómo usar el entorno como arma. Diego era un estudiante diligente, sus manos aprendiendo el ritmo de la violencia que había evitado durante años. El padre Miguel resultó ser sorprendentemente útil. Había sido soldado en su juventud, antes de unirse al sacerdocio. Sabía cómo hacer explosivos simples con pólvora y materiales caseros. Juntos, prepararon varias cargas pequeñas que podían ser detonadas manualmente si fuera necesario. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer. Luego caían exhaustos, pero había algo más sucediendo además de la preparación para la batalla. Había cercanía, confianza. Una tarde, mientras practicaban combate cuerpo a cuerpo, Diego derribó accidentalmente a Lyra. Cayeron juntos, Diego terminando encima de ella. Por un momento, se quedaron congelados, sus rostros a centímetros de distancia. Los ojos de Diego vagaron sobre el rostro de Lyra, las líneas fuertes de su mandíbula. La pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, la manera en que sus labios se entreabrían ligeramente cuando respiraba. Lo siento, murmuró, comenzando a levantarse. Pero Lyra no se movió. Su mano se levantó, tocando el rostro de Diego con sorprendente gentileza. No, susurró, no lo sientas. Diego sintió algo despertar en su pecho, algo que había estado dormido durante 4 años. Miedo y anhelo entrelazados. Se apartó suavemente, poniéndose de pie y ofreciéndole la mano. Deberíamos descansar, dijo, su voz áspera. Lyra tomó su mano, dejando que él la levantara. Sus dedos se demoraron juntos un segundo más de lo necesario. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. 2 días después, Lyra estaba limpiando el dormitorio cuando encontró una caja vieja debajo de la cama. Era de madera tallada, con iniciales grabadas, E.R. Elena Romero. Lyra sabía que no debería abrirla. Era privado, personal, pero la curiosidad la venció. Con dedos temblorosos, levantó la tapa. Adentro había cartas, docenas de ellas, todas en la misma escritura delicada. Lyra tomó una al azar y comenzó a leer. Mi querido Diego. Esta carta nunca la enviaré. Como todas las demás, la escribo solo para ordenar mis pensamientos. El médico vino hoy, dijo que mi vientre está vacío de nuevo.
El tercer bebé perdido. Veo el dolor en tus ojos cuando me miras, pero no puedes entender lo que se siente tener un cuerpo que falla una y otra vez. A veces me pregunto si sería más fácil para ti si yo simplemente... La carta terminaba ahí, sin terminar. Lyra sintió un escalofrío recorrer su columna. Tomó otra carta, esta más reciente según la fecha. Diego. Te fuiste al pueblo hoy. Dijiste que regresarías mañana. Miro por la ventana hacia el establo y recuerdo tiempos más felices. Pero esos tiempos se sienten tan lejanos ahora, como si pertenecieran a otras personas. No puedes salvarme, Diego, nadie puede, pero quiero que sepas que nada de esto es tu culpa. Has sido el mejor esposo que una mujer podría pedir. Si hay falla aquí, es mía sola. Por favor, cuando esto termine, no te culpes. Vive, encuentra felicidad de nuevo. Tu Elena. Lyra dejó caer la carta como si quemara. Cuando esto termine, ¿qué significaba eso? Elena había sabido que iba a... La puerta se abrió. Diego entró, deteniéndose en seco cuando vio a Lyra con la caja abierta. Su rostro se puso pálido, luego rojo de ira. ¿Qué estás haciendo? Su voz era peligrosamente baja. Yo, lo siento, encontré esto y... No tenías derecho. Diego cruzó la habitación en 2 zancadas, arrancándole la caja de las manos. Las cartas se esparcieron por el suelo. Estas eran privadas. Eran de ella. Diego, lo siento, yo solo. Sal, rugió él, sal de aquí. Lyra retrocedió, golpeada por la furia en su voz. Nunca lo había visto así. Se apresuró a salir del cuarto, cerrando la puerta detrás de ella. Adentro, escuchó un sonido que la geló hasta los huesos, Diego sollozando. No eran lágrimas suaves, eran gemidos profundos, arrancados de lo más profundo de su alma. El sonido de un hombre que finalmente se permitía sentir todo el dolor que había estado reprimiendo. Lyra se deslizó por la pared afuera del dormitorio, sus propias lágrimas cayendo. Había cruzado una línea, había violado su confianza, y en el proceso, había abierto una herida que Diego había tratado de mantener cerrada. Después de lo que pareció horas, la puerta se abrió. Diego salió, sus ojos rojos pero su rostro compuesto. Miró a Lyra, quien todavía estaba sentada contra la pared. Lo siento, dijo ella inmediatamente, no debía ver, fue imperdonable. Diego se sentó a su lado, manteniendo algo de distancia entre ellos. No, dijo con voz cansada, yo lo siento, no debí gritarte así, solo que, esas cartas son todo lo que me queda de ella. ¿Ella te las dejó? No, las encontré después. Diego pasó una mano por su cabello. Elena las escondía, no quería que yo las leyera. Pero después de que murió, las encontré. Las cartas. Lyra vaciló. Ella sabía, ¿verdad? Ella sabía lo que iba a hacer. Diego asintió lentamente, mirando sus manos. Elena había estado triste durante años. Después de perder al tercer bebé, algo en ella se rompió. Yo traté de ayudar, traté de estar ahí, pero la oscuridad era demasiado profunda. Su voz se quebró. Una noche tuve que ir al pueblo para entregar ganado. Le dije que regresaría al día siguiente. Ella sonrió y dijo que estaría bien. ¿Y cuando regresaste? La encontré en el establo. Diego no pudo terminar la oración. Había dejado una nota diciendo que lo sentía, que me amaba, que no era mi culpa. Pero tú no lo creíste, dijo Lyra suavemente. ¿Cómo podría? Los ojos de Diego finalmente se encontraron con los suyos. Si hubiera estado ahí, si no hubiera ido al pueblo, si hubiera visto las señales. No puedes vivir en ese hubiera, dijo Lyra. Créeme, lo he intentado. Diego la miró, realmente la miró, por primera vez desde el incidente. ¿Tú también? Preguntó. Yo también. Lyra tocó su propio pecho. Si hubiera sido más normal. Si mi abuela no me hubiera defendido. Si no hubiera nacido así. Todos esos si hubieras me carcomieron durante años. ¿Y ahora? Ahora sé que no puedo cambiar el pasado. Solo puedo decidir qué hacer con el presente. Lyra extendió su mano, tocando la de Diego, y en este presente, estoy agradecida por alguien que me ve como humana. Diego miró sus manos entrelazadas. Sintió algo aflojarse en su pecho, algo que había estado apretado durante 4 años. Elena querría que yo siguiera adelante. Susurró, ella me lo dijo en la carta. Entonces tal vez, dijo Lyra gentilmente, deberías empezar a escucharla.
Se quedaron sentados así por un largo tiempo, hombro con hombro, manos entrelazadas, compartiendo el tipo de silencio que solo viene cuando dos personas heridas reconocen su dolor mutuo. Afuera, el padre Miguel pasó caminando, vio a la pareja en el pasillo, y sonrió tristemente. La redención, pensó, venía en formas extrañas. Una semana después de la confrontación por las cartas de Elena, algo había cambiado entre Diego y Lira. No hablaban de ello directamente, pero estaba ahí, una confianza más profunda. Una cercanía que iba más allá de la mera amistad. Se movían alrededor del otro con una facilidad nacida de entendimiento mutuo. Una noche, Diego estaba fuera del establo mirando las estrellas. Había terminado su turno de vigilancia y debería haber estado durmiendo, pero el sueño lo eludía. Lira salió de la casa, también sin poder dormir. Lo encontró apoyado contra la cerca del corral, su perfil iluminado por la luna creciente. ¿No puedes dormir?, preguntó ella, acercándose. Demasiados pensamientos, respondió Diego sin apartar la mirada del cielo. Lira se paró a su lado, siguiendo su mirada hacia arriba. El cielo nocturno de Almería era espectacular, sin las luces del pueblo. Las estrellas brillaban con una intensidad que quitaba el aliento. Mi abuela solía decir que las estrellas eran las almas de aquellos que habían muerto. Dijo Lira suavemente, que nos vigilaban desde arriba. ¿Tú crees eso? No sé qué creer. Lira se encogió de hombros. Pero es reconfortante pensar que ella está ahí arriba, en algún lugar. Diego finalmente la miró. ¿La extrañas? Todos los días. La voz de Lira era apenas un susurro. Ella fue la única persona que me amó sin condiciones. Que me vio como su nieta. No como una cosa. No eres una cosa, Lira. Tú lo dices ahora. Lira se mordió el labio, debatiendo consigo misma. Luego tomó una decisión. Pero no sabes todo sobre mí. Diego se volvió para enfrentarla completamente. ¿Qué más hay que saber? Lira respiró profundo. Este era el momento en que la mayoría de la gente se alejaba con horror. Pero necesitaba que Diego supiera, si iban a luchar juntos, si había cualquier esperanza de algo más entre ellos. Necesitaba ser completamente honesta. Cuando dije que era diferente, comenzó, su voz temblando ligeramente. No solo me refería a mi personalidad o mis creencias, me refería a mi cuerpo. Se llevó las manos al cinturón de sus pantalones. Diego puso una mano sobre la suya, deteniéndola. Lira, no tienes que. Sí, tengo que. Ella lo miró directamente. Porque si no te lo muestro ahora, siempre será un secreto entre nosotros. Y estoy cansada de secretos. Diego asintió lentamente, bajando la mano. Lira se desabrochó los botones superiores de su camisa, separando la tela lo suficiente para revelar su pecho. En la luz de la luna, Diego podía ver cicatrices, largas, deliberadas, formando patrones sobre su piel. Los chamanes me marcaron cuando tenía 10 años, explicó Lira. Dijeron que era su manera de purificar lo impuro. Se rió sin humor. Todo lo que hicieron fue dejarme con recuerdos permanentes de su odio. ¿Qué tipo de marcas?, preguntó Diego suavemente, aunque algo en su estómago le decía que no iba a gustarle la respuesta. Marcas de vergüenza, símbolos que indicaban que yo no era completamente hombre ni completamente mujer. Lira cerró los ojos. Mi cuerpo, nací con partes de ambos. Los médicos ahora lo llaman intersexo, pero mi tribu lo llamaba maldición. El silencio se extendió entre ellos. Lira esperó la repulsión, el rechazo que siempre venía. Pero cuando abrió los ojos, lo que vio en el rostro de Diego no era disgusto. Era ira. ¿Te torturaron? La voz de Diego era baja, peligrosa. ¿Cuando eras solo una niña? ¿Por algo que no podías controlar? Yo, sí. Lira estaba confundida por su reacción. Pero la mayoría de la gente piensa que se lo merecía. La mayoría de la gente es idiota. Cortó Diego. Dio un paso hacia adelante, sus manos encontrando los hombros de Lira. Escúchame, lo que te hicieron fue monstruoso, imperdonable, y cualquiera que piense lo contrario puede irse al infierno. Lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Lira. Nadie, absolutamente nadie, había reaccionado así antes. No, ¿no te da asco? ¿Por qué me daría asco? Diego sonó genuinamente confundido. Veo a alguien que sobrevivió tortura. Alguien que fue marcado y vendido y aún así encontró la fuerza para escapar.
Veo a alguien increíblemente valiente. Pero yo no soy normal. Nadie es normal, Lyra. Diego tocó su rostro suavemente. Todos tenemos cicatrices. Las tuyas simplemente están en la piel. Las mías. Tocó su propio pecho. Las mías están aquí dentro. Lyra se quebró. Todos los años de vergüenza, de esconderse, de odiarse a sí misma, todo salió en sollozos que sacudieron todo su cuerpo. Diego la atrajo hacia él, sosteniéndola mientras lloraba contra su pecho. Está bien, murmuró él, ya pasó, nadie va a lastimarte de nuevo. No mientras yo esté vivo. Se quedaron así bajo las estrellas. Dos almas rotas encontrando consuelo en el abrazo del otro. Cuando Lyra finalmente se calmó, se apartó ligeramente, limpiándose los ojos. Perdón, murmuró, no quería. No te disculpes por sentir. Diego le secó una lágrima que se le había escapado. ¿Sabes qué pienso? ¿Qué? Pienso que tu abuela tenía razón. Eres especial, y cualquiera que no pueda ver eso no merece conocerte. Lyra lo miró a los ojos, esos ojos grises que la habían visto en su peor momento y todavía la trataban con dignidad, y sintió algo que nunca había sentido antes. No era solo gratitud o amistad. Era amor. Diego, susurró, si sobrevivimos a esto, si logramos salir al otro lado. ¿Sí? Quiero intentar ser feliz. Quiero intentar vivir, no solo sobrevivir. Diego sonrió, la primera sonrisa genuina que Lyra le había visto. Entonces hagamos un trato. Sobrevivimos, y ambos intentamos ser felices. Trato. Lyra extendió su mano. Diego la estrechó. Luego, en lugar de soltarla, la atrajo más cerca. Por un momento, parecía que se besarían. Sus rostros estaban tan cerca que Lyra podía sentir el aliento de Diego contra su piel. Pero en el último segundo, Diego retrocedió. Perdón, murmuró, no es el momento correcto. Lyra asintió, entendiendo, ambos estaban demasiado frágiles, demasiado heridos. Cualquier cosa que construyeran necesitaba ser sobre bases sólidas, no sobre desesperación. Cuando esto termine, dijo ella. Cuando esto termine, acordó Diego. Entraron juntos a la casa. Esa noche, por primera vez, durmieron en el mismo cuarto, Diego en una silla junto a la cama. Lyra bajo las mantas. No era romance, era algo más profundo, era la necesidad de no estar solos. Y mientras dormían, ninguno de los dos notó la figura en la oscuridad al borde de la propiedad. Un explorador de don Armando Vega, observando, tomando notas. La tormenta estaba por llegar. Diego despertó con el olor a humo. Se levantó de un salto, alcanzando su rifle instintivamente. Lyra ya estaba despierta, mirando por la ventana con expresión tensa. Ahí, dijo ella, señalando hacia el camino de acceso. En el límite de la propiedad, donde comenzaba el camino a Tabernas, había algo clavado en el suelo, una estaca, y en lo alto de la estaca, la cabeza de un caballo. Diego sintió bilis subir por su garganta. Era un mensaje claro. Vega sabía dónde estaban, y estaba jugando con ellos. Quédate aquí, ordenó Diego, cargando su rifle. Salió de la casa con cuidado, manteniéndose alerta por cualquier señal de emboscada. Pero solo había la estaca y la cabeza grotesca. Cuando se acercó, vio que había algo atado alrededor del cuello del caballo muerto. Un papel, con manos temblorosas. Lo desató y lo desplegó. La letra era elegante, educada, la escritura de un hombre que había tenido educación formal. Señor Romero. Me informan que tiene en su posesión algo que me pertenece. Una mujer gitana, mercancía que adquirí legalmente y que escapó de mi custodia después de asesinar a 2 de mis empleados. Soy un hombre razonable, no deseo derramamiento de sangre innecesario. Por lo tanto, le hago la siguiente oferta, devuélvame a la mujer antes del mediodía de mañana. Y le pagaré 100 pesetas por las molestias. Además, no tomaré represalias contra usted por haberla ocultado. Sin embargo, si rechaza mi generosa oferta, me veré obligado a tomar medidas más enérgicas. Tenga por seguro que tengo los recursos y los hombres para hacer de su vida un infierno. La elección es suya. Atentamente. Don Armando Vega. Diego arrugó el papel en su puño. 100 pesetas. Como si Lyra fuera ganado que se podía comprar y vender. Cuando regresó a la casa, Lyra y el padre Miguel lo esperaban. Diego les mostró la carta. Mediodía de mañana, dijo Miguel.
mirando al cielo. Eso nos da menos de 24 horas. ¿Cuántos hombres crees que traerá? Preguntó Diego. Si quiere hacer un ejemplo, respondió Lyra, su voz tensa. Traerá a todos. 10, quizás 12 hombres. Entonces necesitamos hacer que valga la pena. Diego desplegó el mapa que habían estado trabajando. Aquí es donde los detendremos. Y si no podemos detenerlos, al menos haremos que paguen caro cada metro. Pasaron el resto del día en preparativos finales. Revisaron cada trampa, cada línea de fuego, cada ruta de escape posible. Diego distribuyó municiones, a cada uno le dio 2 pistolas y un rifle. Miguel preparó sus explosivos simples, colocándolos estratégicamente. Mientras trabajaban, apenas hablaban, cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos, preparándose mentalmente para lo que vendría. Cuando cayó la noche, se reunieron en la casa. Miguel bendijo sus armas, murmurando oraciones en latín. Lyra afiló sus cuchillos hasta que brillaron en la luz de la lámpara. Diego limpió y recargó cada arma meticulosamente. Debería irme, dijo Lyra de repente. Debería irme ahora, antes de que vengan. No tienen que morir por mí. Ya hablamos de esto, dijo Diego firmemente. No te vas. Pero... Lyra. Diego dejó el rifle y la miró directamente. Si te vas ahora, Vega solo te perseguirá, y eventualmente te atrapará. Al menos aquí tenemos una oportunidad de terminar esto de una vez por todas. Él tiene razón, añadió Miguel. Huir solo prolonga lo inevitable. Mejor enfrentarlo en nuestros términos. Lyra guardó silencio, viendo la determinación en ambos rostros. Estos hombres estaban dispuestos a morir por ella. La idea era abrumadora y aterradora. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué arriesgar tanto por alguien como yo? Miguel habló primero. Porque no salvarte una vez casi me destruyó. No cometeré el mismo error 2 veces. Diego fue más simple. Porque eres mi amiga. Y uno protege a sus amigos. Pero sus ojos decían más que sus palabras. Y Lyra, viéndolos, supo que, amiga, era solo el comienzo de lo que Diego sentía. Está bien, dijo finalmente. Entonces mañana, luchamos. Mañana, acordó Diego, terminamos esto. Esa noche, ninguno durmió mucho. Cada uno estaba en su propia vigilia, preparándose a su manera para lo que podría ser su último amanecer. Diego pasó la noche mirando por la ventana, recordando a Elena, recordando todos los momentos que había desperdiciado en culpa cuando podría haber estado viviendo. Lyra se sentó contra la pared, tocando las cicatrices en su cuerpo, recordando cada dolor que había soportado y prometiéndose que si sobrevivía, nunca más dejaría que nadie la hiciera sentir inferior. El padre Miguel rezaba en la sala principal, sus manos aferradas a un rosario viejo. Pedía perdón por sus pecados pasados y coraje para los pecados que estaba a punto de cometer. Cuando el primer rayo de luz comenzó a asomarse por el horizonte, los 3 se reunieron en el porche. Sea lo que sea que pase hoy, dijo Diego, mirando a ambos, quiero que sepan que ha sido un honor conocerlos. El honor fue nuestro, respondió Miguel. Lyra no dijo nada, solo asintió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Y entonces esperaron. Esperaron mientras el sol salía lentamente sobre las colinas áridas de Almería. Esperaron mientras el calor comenzaba a construirse, transformando el desierto en un horno. Esperaron hasta que, finalmente, vieron la nube de polvo en el horizonte. Don Armando Vega venía, y traía a sus demonios con él. Eran 10 jinetes. Diego los contó mientras se acercaban lentamente por el camino polvoriento. 10 hombres armados hasta los dientes, rifles, pistolas, machetes brillando bajo el sol despiadado. Y al frente, montado en un caballo negro magnífico, estaba don Armando Vega. Incluso desde lejos, Vega era imponente, alto, de complexión robusta. Vestía completamente de negro a pesar del calor. Su sombrero de ala ancha proyectaba sombras sobre un rostro que había sido apuesto una vez pero ahora estaba marcado por la crueldad, líneas duras alrededor de la boca. Ojos que brillaban con una inteligencia fría y calculadora. Los jinetes se detuvieron a 50 metros de la hacienda, justo fuera del alcance efectivo de rifle. Vega levantó una mano, señalando que quería hablar. Diego, Lyra y el padre Miguel estaban posicionados estratégicamente, Diego en el establo con vista clara al camino. Lyra en la casa detrás de una barricada improvisada.
Miguel en el tejado con un rifle de largo alcance. Señor Romero. La voz de Vega era sorprendentemente refinada. Con acento andaluz educado. Veo que recibió mi mensaje. ¿Ha considerado mi oferta? Diego salió del establo lentamente, manteniendo su rifle bajo pero visible. Se detuvo en el porche de la casa, consciente de que era un objetivo fácil pero queriendo mostrar que no tenía miedo. La consideré, respondió Diego, su voz llevándose a través del espacio entre ellos. Y la rechazo. Vega suspiró teatralmente. Qué lástima, esperaba que fuéramos razonables. No hay nada razonable en comprar y vender seres humanos. ¿Seres humanos? Vega se rió, un sonido áspero y desagradable. Esa cosa que escondes no es completamente humana. Es una aberración, un error de la naturaleza. Desde la casa, Lira apretó los dientes, forzándose a no disparar. Todavía no, esperaba la señal de Diego. Ella tiene más humanidad en su dedo meñique, dijo Diego fríamente, que tú en todo tu cuerpo negro. El rostro de Vega se endureció. Cuidado con tus palabras, vaquero, todavía podría cambiar de opinión sobre dejarte vivir. No creo que tengas esa opción. Diego dio un paso adelante. Aquí está mi contraoferta, das media vuelta. Te vas. Y no tenemos que enterrar a 10 hombres hoy. Los hombres de Vega murmuraron inquietos. Uno de ellos, un tipo grande con cicatriz en la cara, escupió en el suelo. ¿Nos estás amenazando?, preguntó Vega, su voz peligrosamente suave. ¿Tú solo contra 10? No estás solo, dijo una voz desde el tejado. El padre Miguel se asomó, su rifle apuntando directamente a Vega. Somos 3, y conocemos este terreno mejor que ustedes. Un cura, se burló Vega. ¿Ahora los sirvientes de Dios se han vuelto asesinos? No soy un asesino, respondió Miguel. Soy un protector. Hay una diferencia. Vega estudió la situación, vio las barricadas, las posiciones defensivas, la determinación en los rostros de sus oponentes. Estos no eran aficionados, habían preparado una pelea. Muy bien, dijo finalmente, si así lo quieren, pero sepan esto, cuando capturen a esa gitana, y la capturaremos, su castigo será 1000 veces peor por cada minuto que me hagan perder aquí. No la capturarás, dijo una voz desde la casa. Lira salió, caminando hacia Diego con pasos firmes. Llevaba 2 pistolas en el cinturón y un rifle en las manos. Su rostro estaba duro, sin miedo. Vega la vio y una sonrisa cruel se extendió por su rostro. Ahí está mi propiedad, ¿ves, muchacha? Siempre vuelves a casa eventualmente. Yo no tengo casa, respondió Lira, su voz como hielo, y ciertamente no contigo. Oh, pero sí la tienes. Una jaula hermosa te espera, junto con todos los otros monstruos que he coleccionado. Lira levantó su rifle, apuntándolo directamente al pecho de Vega. Vengo por ti, dijo con calma mortal, no por el dinero, no por venganza, vengo porque hombres como tú necesitan ser detenidos. Vega se rió. ¿Detenido? Niña tonta, yo tengo jueces en mi bolsillo. Tengo oficiales. Tengo poder que ni siquiera puedes imaginar. Tú no eres nada. Tal vez, dijo Diego, poniéndose al lado de Lira. Pero 3 nadies con nada que perder son más peligrosos que 10 somethings con todo que ganar. Por un momento, nadie se movió. El aire estaba espeso con tensión. El sol abrasador sobre todos ellos como un testigo silencioso. Entonces Vega levantó su mano. Mátenlos a todos, excepto la gitana. Ella la quiero viva. Y el infierno se desató. Los hombres de Vega espolearon sus caballos, cargando hacia la hacienda con gritos salvajes. Diego y Lira se lanzaron detrás de sus barricadas mientras las balas comenzaron a volar. Diego disparó primero, su rifle rugió, y el jinete más cercano cayó de su caballo, un agujero rojo floreciendo en su pecho. El caballo sin jinete siguió corriendo, salvaje con pánico. Desde el tejado, el padre Miguel disparó con precisión calculada. Otro hombre cayó, luego otro. Los años de entrenamiento militar en su juventud no habían sido olvidados. Lira disparaba desde la casa, sus balas encontrando blancos con aterradora precisión. Un jinete que intentaba flanquear por la izquierda se encontró con una bala en el hombro, cayendo y rodando en el polvo. Los atacantes se dispersaron, algunos desmontando para buscar cobertura detrás de rocas y arbustos. Uno pisó una de las trampas de cuerda, su pie se enganchó y cayó de cara, gritando cuando las estacas ocultas le perforaron la pierna.
Es una trampa, gritó alguien. Cuidado con el suelo. Vega maldijo desde atrás, manteniéndose fuera del alcance. Avancen, cobardes. Son solo 3. Pero sus hombres habían perdido el ímpetu. Ya habían perdido 4, y los defensores seguían disparando. Esto no iba a ser la masacre fácil que Vega había prometido. El tipo grande con la cicatriz en la cara, claramente el segundo al mando de Vega, se levantó detrás de una roca y disparó hacia el tejado. Su bala golpeó cerca del padre Miguel, astillando las tejas. Miguel rodó a un lado, recargando, pero el movimiento lo expuso por un segundo. Otro atacante disparó. La bala golpeó a Miguel en el costado. El cura gritó, cayendo sobre el tejado. Su rifle se le escapó de las manos, deslizándose por las tejas y cayendo al suelo. «Padre», gritó Lira desde abajo. «Estoy bien», jadeó con acento agudo Miguel, presionando su mano contra la herida. Sangre caliente se filtraba entre sus dedos. «Solo sigan luchando». Pero no estaba bien. El dolor era intenso, irradiando desde su costado en oleadas que hacían que su visión se nublara. Diego vio caer a Miguel y sintió miedo frío en su estómago. Estaban perdiendo. 6 hombres de Vega todavía estaban de pie, y Miguel estaba herido. Era solo cuestión de tiempo. Necesitaban cambiar las probabilidades. «Lira», gritó, «los explosivos. Ahora». Lira entendió inmediatamente. Alcanzó la carga que Miguel había preparado, un frasco de pólvora con una mecha corta. Encendió la mecha con una vela que tenía lista. «Cúbranse», gritó a Diego. Esperó 2 segundos. 3. Luego arrojó el frasco por la ventana hacia donde estaban agrupados 3 de los atacantes. La explosión fue ensordecedora. Tierra, polvo y fragmentos volaron por el aire. 2 de los hombres fueron lanzados hacia atrás por la fuerza de la explosión. Gritando, el tercero quedó tirado inmóvil, claramente muerto. Los oídos de todos zumbaban. Por un momento, todo se detuvo, solo el polvo cayendo lentamente en el aire caliente. Entonces el tipo de la cicatriz rugió con rabia y cargó directamente hacia la casa. Disparando salvajemente, sus balas atravesaron las ventanas, astillando la madera. Diego salió de su cobertura y disparó. Su primera bala falló, la segunda golpeó al hombre en la pierna. Pero el tipo siguió viniendo, impulsado por adrenalina y furia. Alcanzó la puerta de la casa y la pateó. La madera cedió, la puerta abrió. 12 de golpe. Lira lo esperaba adentro. Se movieron en un ballet mortal, él con su machete, ella con su cuchillo. El hombre era más grande, más fuerte, pero Lira era más rápida, más desesperada. Esquivó su primer golpe, giró bajo su brazo, y hundió su cuchillo en su costado. Él rugió de dolor pero la agarró del brazo, arrojándola contra la pared. El impacto dejó a Lira sin aliento. Vio el machete descendiendo hacia ella y rodó a un lado. La hoja golpeó donde su cabeza había estado un segundo antes, enterrándose en el piso de madera. Mientras él luchaba por liberar su arma, Lira pateó su pierna herida. El hombre cayó de rodillas con un grito. Ella no dudó, tomó su pistola y disparó a quemarropa. El cuerpo del hombre se desplomó hacia adelante, muerto antes de tocar el suelo. Lira se levantó, temblando, cubierta de sangre que no era suya. Miró el cadáver a sus pies y sintió nada, ni remordimiento ni satisfacción, solo vacío. Afuera, la batalla continuaba. Diego había dejado el establo y ahora luchaba cuerpo a cuerpo con uno de los hombres de Vega. Intercambiaban puñetazos, rodando en el polvo, luchando por la pistola que había caído entre ellos. El hombre de Vega, más joven, más fuerte, obtuvo la ventaja, golpeando el rostro de Diego 1, 2, 3 veces. La sangre llenó la boca de Diego. Su visión se nubló. Esta era la manera en que moriría. Pensó vagamente, golpeado hasta morir en el polvo del desierto. Tal vez lo merecía, tal vez esto era castigo por no salvar a Elena. Entonces escuchó su voz, la voz de Elena, como aquella vez en el cementerio. Diego, levántate, vive. Con un rugido, Diego sacó fuerzas de algún lugar profundo. Pateó hacia arriba, golpeando al hombre entre las piernas. El tipo gritó, cayendo a un lado. Diego alcanzó la pistola, la levantó, y disparó. El cuerpo se desplomó a su lado. Diego se arrastró para ponerse de pie, escupiendo sangre. 2 hombres de Vega quedaban además del propio Vega.
Y entonces fue cuando Diego vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Una figura emergiendo del desierto Simer del calor. Una mujer. Caminaba lentamente, arrastrando un pie como si estuviera herida. Llevaba el vestido tradicional gitano, rasgado y sucio. Su cabello gris estaba enmarañado. Pero sus ojos, incluso desde lejos, Diego podía ver que eran los mismos ojos que Lira. Y Vega también la vio. El traficante se bajó finalmente de su caballo, una sonrisa cruel extendiéndose por su rostro. Bien, bien, llamó, parece que tenemos una visitante. La mujer siguió caminando hasta detenerse a 10 metros de Vega. Levantó la vista hacia él. Y cuando habló, su voz era rasposa pero firme. Suéltala, dijo, suelta a mi hija, y yo iré contigo sin pelear. Desde la casa, Lira se asomó por la ventana y vio a la mujer. Su rostro se puso pálido como la muerte. No, susurró, no, no, no puede ser. Pero era Isabela, su madre, la madre que Lira había creído muerta durante 15 años. Lira salió corriendo de la casa, ignorando los gritos de Diego de que se detuviera. Corrió hacia la mujer, tropezando, su visión borrosa por las lágrimas. Madre, su voz se quebró, ¿eres realmente tú? Isabela se volvió hacia su hija. Las lágrimas corrían por su rostro curtido por el sol y el dolor. Lira, mi niña, mi hermosa niña. Intentaron correr una hacia la otra, pero Vega disparó su pistola al aire. Alto ahí, ordenó, nadie se mueve. Los dos hombres restantes de Vega, nerviosos después de ver a tantos camaradas morir, flanquearon a su jefe. Armas listas. Lira se detuvo, su corazón latiendo salvajemente. Pensé que estabas muerta. Aquella noche, cuando los ancianos te golpearon, había tanta sangre. Casi morí, dijo Isabela, su voz pesada con dolor. Me dejaron por muerta, pero sobreviví, y he estado buscándote desde entonces. ¿Buscándome? ¿Durante 15 años? Cada día, cada noche, Isabela sollozó, hasta que él, señaló a Vega con disgusto. Él me encontró hace 2 meses. Me capturó, me dijo que si quería verte de nuevo, debía ayudarlo a atraparte. Así es, interrumpió Vega con satisfacción. Tu querida madre ha sido muy útil. Ella es quien me dijo sobre los lugares donde podrías esconderte. Ella es quien me ayudó a seguir tu rastro. Tuve que hacerlo, gritó Isabela. Él amenazó con matarte si no cooperaba. ¿Qué elección tenía? Lira sintió su mundo desmoronándose. Su madre, viva pero esclava de Vega, usada como cebo, forzada a traicionar a su propia hija. ¡Qué situación tan conmovedora!, dijo Vega con sarcasmo. Madre e hija reunidas. Qué lástima que tenga que terminar mal para ambas. Déjala ir, suplicó Isabela. Yo iré contigo. Puedes venderme. Haré lo que quieras. Solo déjala ir. ¿Por qué haría eso? Vega se rió. Ahora las tengo a ambas. El doble de producto. Diego había estado escuchando desde su posición. Su rifle listo. Podía disparar a Vega desde aquí, tenía un tiro limpio. Pero los dos guardias restantes dispararían a Lira e Isabela antes de que él pudiera recargar. Era un callejón sin salida. Entonces el padre Miguel, arrastrándose por el tejado a pesar de su herida, tomó una decisión. Vega, gritó, su voz débil pero clara. Aquí, mírame. Vega levantó la vista justo cuando Miguel apuntó su pistola, su última arma, directamente al traficante. Que Dios tenga piedad de tu alma, dijo Miguel, y disparó. Pero su mano temblaba por la pérdida de sangre. La bala falló por centímetros, pasando junto a la cabeza de Vega. Los guardias de Vega respondieron instantáneamente. Dispararon hacia el tejado. Miguel fue golpeado 2 veces más, su cuerpo sacudiéndose con los impactos. Cayó del tejado, aterrizando en el suelo con un golpe horrible. No, gritó Diego. Aprovechando la distracción, Vega agarró a Isabela, usando su cuerpo como escudo humano. Presionó su pistola contra su sien. Suficiente juegos, gruñó. La gitana joven camina hacia mí ahora, o la vieja muere. Lira estaba paralizada. Todo su cuerpo gritaba que corriera, que luchara, que hiciera algo, pero su madre estaba en peligro. Su madre, quien ella pensó que había perdido para siempre, quien había estado buscándola durante 15 años. Lira, no, dijo Diego con urgencia, es una trampa. Ella es mi madre. Y morirás si vas hacia él. Entonces muero. Lira bajó su arma,
pero al menos no viviré sabiendo que no la salvé. Comenzó a caminar hacia Vega. Eso es, dijo Vega con satisfacción. Buena chica, ven aquí. Lyra dio un paso, 2, 3. Y entonces Isabela hizo algo que nadie esperaba. Con un movimiento rápido, giró en el agarre de Vega, golpeando su brazo hacia arriba. El disparo destinado a ella falló alto. Antes de que Vega pudiera reaccionar, Isabela hundió sus dedos en sus ojos. Vega gritó de dolor, soltándola. Ella cayó al suelo, rodando lejos de él. Ahora, gritó Diego. Lyra alcanzó su pistola, disparó a los 2 guardias en rápida sucesión. Uno cayó instantáneamente, el otro fue golpeado en el hombro pero logró disparar de vuelta. Su bala pasó a centímetros de la cabeza de Lyra. Diego disparó desde su posición, terminando al guardia herido. Solo quedaba Vega, medio ciego, sangrando de sus ojos arañados, furioso como un animal herido. «Malditas brujas», rugió, levantando su pistola hacia Isabela. Lyra corrió hacia adelante, poniéndose entre su madre y Vega. «No», dijo, su propia arma apuntando a Vega. «Esto termina aquí». Vega se rió, un sonido áspero y desquiciado. Sangre y humor vítreo corrían por su rostro desde sus ojos dañados. «¿Termina?», escupió. «Niña tonta, yo tengo poder, tengo conexiones. Aunque me mates hoy, otros vendrán. Siempre hay alguien dispuesto a pagar por mercancía exótica». «Tal vez», dijo Lyra, «pero no serás tú». Su dedo comenzó a apretar el gatillo. «Espera», dijo Isabela en voz baja. Lyra se volvió hacia su madre. Confundida, Isabela se había levantado del suelo, cojeando hacia ellas. Extendió su mano hacia Lyra. «Déjame», dijo Isabela. «Por favor, déjame hacer esto». «Madre. Durante 15 años, he vivido con la culpa de no protegerte». Las lágrimas corrían por el rostro de Isabela. «Durante 2 meses, he sido su prisionera, forzada a traicionarte. Déjame hacer esto, déjame salvarte, aunque sea tarde». Lyra vaciló. Esto era su venganza, su momento, pero viendo el dolor en los ojos de su madre, el desesperado deseo de redención. Lentamente, Lyra le pasó su pistola a Isabela. Isabela la tomó con manos temblorosas. Se volvió hacia Vega, quien ahora estaba arrodillado, intentando limpiar sus ojos dañados. «Tú», dijo Isabela, su voz temblando de rabia. «Tú me robaste 2 meses. Le robaste a mi hija 15 años. ¿Cuántas otras familias has destruido? ¿Cuántas otras vidas has arruinado?» Vega escupió sangre. «Hice lo que era necesario para sobrevivir». «No», Isabela sacudió la cabeza. «Sobrevivir es una cosa, infligir tu dolor en otros es otra. Tú no entiendes. Yo también fui esclavo una vez. En Argelia, los árabes me... Y en lugar de usar tu sufrimiento para tener compasión», interrumpió Isabela, «lo usaste como excusa para infligir sufrimiento. Esa fue tu elección, y ahora vives, y mueres, con ella». Levantó la pistola. «Mi hija no es un monstruo», dijo Isabela. «Yo no soy un monstruo. Tú eres el único monstruo aquí». Vega intentó decir algo más, pero Isabela disparó. El cuerpo de don Armando Vega cayó hacia atrás, sus ojos ciegos mirando al cielo implacable, sus labios aún medio abiertos en una maldición inacabada. Isabela dejó caer la pistola. Sus piernas cedieron. Lyra la atrapó antes de que cayera, sosteniéndola mientras ambas lloraban, lágrimas de dolor, alivio, pérdida y encuentro entrelazadas. Diego bajó su rifle y corrió hacia donde estaba el padre Miguel. El cura todavía respiraba, apenas. Sangre burbujaba de sus labios. «Padre», dijo Diego, arrodillándose a su lado, «aguanta, te llevaremos al pueblo». «No», murmuró Miguel, una sonrisa triste en su rostro. «Mi tiempo ha llegado». Lyra corrió hacia ellos, arrastrando a Isabela con ella. Las 3 rodearon al cura moribundo. «Lo siento», dijo Lyra, lágrimas corriendo por su rostro. «Perdón por no perdonarte antes. Perdón por...». Miguel levantó una mano débil, tocando su mejilla. «Niña, no te disculpes». Tosió. «Más sangre. Tú me diste la oportunidad de morir. Con honor, de morir, protegiendo en lugar de abandonando. Fuiste valiente, padre», dijo Diego, su voz ronca. «No, valiente, solo, haciendo lo que debía haber hecho.
Hace años. Miguel miró a Lira. Tu abuela estaría orgullosa. Sus ojos se desviaron hacia el cielo, como si viera algo que los demás no podían. Elena, murmuró, te veo, estás sonriendo. Y con eso, el padre Miguel cerró los ojos por última vez. Su pecho dejó de moverse. Su mano cayó. Diego tocó su frente, haciendo la señal de la cruz. Lira e Isabela hicieron lo mismo, aunque ninguna era profundamente religiosa. Era lo menos que podían hacer por el hombre que había dado su vida por ellas. Se quedaron ahí por un largo momento, arrodillados junto al cuerpo del cura, rodeados por los cadáveres de los hombres de Vega, el sol abrasador sobre ellos como testigo de todo lo que había sido perdido y ganado. Finalmente, Diego se puso de pie. Tenemos que enterrar a los muertos, dijo en voz baja. Miguel merece un entierro apropiado. Las mujeres asintieron, pero antes de que pudieran moverse, Isabela se volvió hacia Lira. Mi niña, dijo, tocando el rostro de su hija como si necesitara asegurarse de que era real. ¿Puedes perdonarme alguna vez? Por dejarte, por no protegerte. Lira la miró, esta mujer que había dado a luz, que había sufrido tratando de defenderla, que casi había muerto y luego había vivido 15 años buscándola. Esta mujer que acababa de matar por ella. Ya lo hice, susurró Lira, abrazando a su madre, ya lo hice. Y bajo el cielo de Almería, mientras los buitres comenzaban a circular, 2 generaciones de dolor comenzaron a sanar. El pequeño cementerio en las afueras de Tabernas ganó 2 nuevas tumbas ese día. Una para el padre Miguel, marcada con una simple cruz de madera y las palabras, sirvió a Dios protegiendo a los desamparados. La otra, junto a la de Elena, no tenía nombre. Solo decía, aquí yace un hombre que olvidó que la compasión comienza en casa. Diego había insistido en enterrar a Vega apropiadamente, a pesar de las protestas de Lira. Incluso los monstruos merecen estar bajo tierra. Había dicho, los otros cuerpos fueron enterrados en una fosa común cerca de la hacienda. 3 meses habían pasado desde la batalla. La hacienda todavía mostraba las cicatrices, agujeros de bala en las paredes. La puerta principal remendada con tablas nuevas. Manchas oscuras en el suelo que Diego había intentado limpiar sin éxito. Pero también había cambios buenos. Isabela se había quedado. Vivía en una pequeña habitación que habían añadido a un lado de la casa principal. Sus manos, una vez suaves antes de la esclavitud, ahora estaban trabajando en un pequeño huerto que había plantado, tomates, lechugas, hierbas. Lira sanaba lentamente. Las cicatrices físicas de la batalla habían curado, pero las emocionales tomaban más tiempo. Algunas noches Diego la escuchaba llorar en su cuarto, pero cada día había más momentos de risa que de lágrimas. Una tarde, Diego estaba reparando la cerca del corral cuando Lira se le acercó. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó. Siempre. Se sentaron en el porche, mirando el sol bajar lentamente sobre las colinas. El aire comenzaba a enfriarse, una bendición después del calor del día. Mi madre, comenzó Lira, dice que debería quedarme, que este lugar se siente como hogar. ¿Y tú qué piensas? Yo, Lira jugó con el borde de su camisa. No sé si merezco un hogar. Diego la miró con sorpresa. ¿Por qué dirías eso? Porque traje muerte aquí. Miguel murió por mí. Casi te matan por mí. Este lugar. Ella miró las reparaciones visibles. Este lugar pagó el precio de mi libertad. Este lugar, dijo Diego firmemente, pagó el precio de hacer lo correcto. Y lo haría de nuevo. ¿De verdad? De verdad. Diego tomó su mano. Lira, en los últimos 3 meses. Esta hacienda ha tenido más vida de la que tuvo en 4 años. Tu madre cocina. Tú cantas mientras trabajas. Hay risa de nuevo. Y eso vale más que cualquier pared sin agujeros de bala. Lira sintió lágrimas picar sus ojos. Pero Elena querría que yo fuera feliz. Diego respiró profundo. De hecho, tengo que contarte algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera al padre Miguel. ¿Qué es? Diego se levantó, caminando hacia el borde del porche. Miró hacia el establo, ese lugar donde todo había terminado y, paradójicamente, donde todo había comenzado también. La noche que Elena murió, comenzó lentamente. Ella no murió por accidente, y no murió por enfermedad. Lira sintió un escalofrío recorrer su columna. Esperó. Se ahorcó.
Continuó Diego, su voz apenas un susurro. Con una cuerda que había escondido en el establo. La encontré cuando regresé del pueblo. La corté, intenté revivirla, pero ya era demasiado tarde. Diego. Durante 4 años. Su voz se quebró. He vivido con esa imagen. He vivido con la culpa de no haber visto las señales. De no haber estado ahí. De no ser Dios. Interrumpió Lira suavemente. Diego se volvió hacia ella. Lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué? No eres Dios, Diego, no eres responsable de las decisiones de otras personas. Elena tomó su decisión. Fue una decisión terrible, nacida del dolor que tú no causaste. Tú no puedes salvar a todos. Debí haberla salvado. Tal vez. Lira se levantó, acercándose a él, pero no pudiste, y eso no te hace un mal hombre. Te hace humano. Diego se quebró entonces, finalmente permitiéndose sentir todo el dolor que había estado reprimiendo. Lira lo sostuvo mientras él sollozaba, sus propias lágrimas cayendo por su rostro. Ella está en paz ahora, susurró Lira, y tú necesitas empezar a vivir de nuevo. Cuando Diego finalmente se calmó, miró a Lira con ojos rojos pero claros. ¿Sabes qué pienso? Dijo, pienso que Elena me envió a ese camino el día que te encontré. Pienso que ella sabía que yo necesitaba salvar a alguien para poder empezar a perdonarme. Y yo, respondió Lira, pienso que mi abuela me guió a tu puerta, porque sabía que yo necesitaba encontrar a alguien que me viera como humana. Se miraron en los ojos, reconociendo la verdad de sus palabras, y lentamente, tentativamente, Diego tocó el rostro de Lira. ¿Recuerdas? Dijo en voz baja, lo que dijimos esa noche antes de la batalla. Que cuando esto terminara, respondió Lira, su corazón latiendo más rápido. Intentaríamos ser felices. ¿Crees que podríamos? Diego se inclinó más cerca. ¿Tú y yo, después de todo lo que hemos pasado? Creo, dijo Lira, cerrando la distancia entre ellos, que tenemos que intentarlo. Y ahí, en el porche de una hacienda marcada por batalla pero llena de vida nueva. 2 almas heridas compartieron su primer beso. No fue perfecto, sus labios estaban salados con lágrimas. Sus manos temblaban con años de dolor no resuelto. Pero fue real, y honesto, y lleno de la promesa de algo mejor por venir. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lira. Ahora, dijo Diego, vivimos. El invierno llegó suavemente a Almería ese año. La hacienda Romero había sido transformada. Las paredes habían sido reparadas y repintadas con cal blanca. El huerto de Isabela florecía con verduras de invierno. Se habían añadido más habitaciones, una para Lira, una para Isabela, y la habitación principal donde Diego aún dormía. Aunque Elena's things habían sido cuidadosamente guardadas en la caja de madera. Ya no en exhibición sino en descanso honroso. Diego e Isabela habían comenzado un pequeño negocio criando caballos. Resultó que Isabela tenía un don con los animales, podía calmar incluso a los más salvajes con solo su voz. Lira trabajaba con ellos, aprendiendo el oficio, encontrando paz en el trabajo honesto. Las noches eran más frías ahora, así que encendían el fuego en la chimenea y se reunían alrededor de ella. Isabela cosía, Lira leía en voz alta de los libros de Diego. Diego tallaba madera, creando pequeñas figuras que regalaba a los niños del pueblo cuando iban a comerciar. Una noche, mientras la familia estaba reunida así, Isabela dejó su costura. Lira, dijo, su voz vacilante, hay algo que he querido preguntarte durante meses. Lira levantó la vista del libro. ¿Qué es, madre? Tu nombre. Isabela tragó con dificultad. Cuando eras niña, te llamábamos a Lira Hall elegida en romaní. Pero ahora te llamas solo Lira. ¿Es porque querías olvidar tu pasado? Lira cerró el libro lentamente, considerando la pregunta. No, dijo finalmente, no quería olvidar, quería reclamar. A Lira era el nombre que me dieron otros. Lira es el nombre que yo elegí. Significa, canción en italiano. Porque después de años de silencio, quería tener una voz. Isabela tenía lágrimas en los ojos. Es hermoso. Y apropiado, añadió Diego desde su silla de tallado. Porque has traído música a esta casa. Lira sonrió. Luego, en un impulso, dijo, madre, ¿puedo pedirte algo? Lo que sea. ¿Puedes volver a llamarme Lira? No a Lira, solo Lira, el nombre que elegí.
Isabela se limpió los ojos, sonriendo a través de las lágrimas. Sí, mi querida Lira, siempre Lira. Y en ese simple intercambio, algo más sano, el último remanente de una niña rechazada finalmente aceptada completamente por su madre. Más tarde esa noche, después de que Isabela se retirara a su cuarto, Diego y Lira salieron al porche. Hacía frío, así que compartían una manta, sentados cerca uno del otro. ¿Ves esa estrella? Diego señaló a una brillante en el horizonte. Esa es Venus. Elena solía decir que era la estrella de los amantes. ¿Crees que ella nos está mirando?, preguntó Lira. Creo, dijo Diego lentamente, que ella está feliz por nosotros. Y creo que el padre Miguel está ahí arriba también, sonriendo porque finalmente hice algo correcto. Lira apoyó su cabeza en el hombro de Diego. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De qué? De haberme salvado aquel día. De arriesgar todo. Diego se volvió para mirarla, tomando su rostro entre sus manos. Lira, dijo con absoluta sinceridad, ese día en el desierto, cuando te encontré, yo estaba muriendo lentamente por dentro. Tú no solo te salvaste, me salvaste también. ¿De verdad? De verdad, antes de ti, yo era un fantasma en mi propia vida. Ahora, miró alrededor de la hacienda, donde la luz cálida se filtraba desde las ventanas. Ahora estoy vivo. Lira sintió lágrimas, lágrimas buenas esta vez, deslizándose por sus mejillas. Yo también, susurró, por primera vez en mi vida. Me siento merecedora, merecedora de amor, merecedora de felicidad, merecedora de vivir, terminó Diego. Todos merecemos vivir, Lira, todos merecemos una segunda oportunidad. Se besaron entonces, bajo el cielo de invierno de Almería, mientras las estrellas brillaban como promesas arriba de ellos. Cuando se separaron, Lira preguntó, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es nuestro futuro? Diego sonrió, lo que sea que elijamos que sea. Ese es el punto de ser libre. ¿Y tú qué eliges? Elijo esto. Diego abarcó la hacienda con su mano. Elijo una vida simple con gente que amo. Elijo levantarme cada mañana y trabajar la tierra. Elijo sentarme alrededor del fuego por las noches. Elijo, la miró directamente. Elijo amarte, si me lo permites. Te lo permito, dijo Lira, su voz temblorosa de emoción. Y yo te elijo a ti también. Se quedaron así, envueltos en la manta, compartiendo calor y sueños bajo las estrellas infinitas. Adentro, Isabela los observaba desde su ventana, sonriendo a través de lágrimas felices. Su hija, su hermosa, fuerte, superviviente hija, finalmente había encontrado paz. Y ella, después de 15 años de búsqueda, finalmente tenía una familia de nuevo. No era la familia perfecta. Todos llevaban cicatrices, algunas visibles, otras no, pero era una familia elegida, forjada en fuego y sangre y lágrimas y, finalmente, amor. Y eso, en el salvaje y despiadado desierto de Almería, era todo lo que importaba. En los años que siguieron, la leyenda de la hacienda Romero se extendería por la región. La gente hablaría del vaquero solitario que se enfrentó a un ejército por una extraña. De la mujer gitana que desafió a su esclavista. De la madre que mató al monstruo para salvar a su hija. Del sacerdote que murió con honor después de años de cobardía. Pero para aquellos que vivían en la hacienda, no eran leyendas, eran simplemente 3 personas que habían aprendido la lección más difícil de todas, que el perdón, de otros y de uno mismo, era el primer paso hacia la curación. Y que a veces, en los lugares más inesperados, en los momentos más oscuros, 2 almas rotas podían encontrarse y, lentamente, hacerse enteras de nuevo.